Hoy queremos hablar acerca de un tema muy controversial. Queremos hablar acerca de lo que es el mal. Muchos tienen la idea de que Dios es el creador del mal, pero hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo y tienen derecho a pensar lo que quieran, pero de acuerdo a las escrituras vemos que Dios no creó el mal. Dijo Albert Einstein que el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Entonces, queremos ahondar un poquito acerca de esto y queremos tomar ahí como base bíblica Job 33, versículo 13 nos dice: ¿por qué tomaste pleito contra él? Hace la pregunta: ¿por qué tomaste pleito contra él? La respuesta: porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Entonces, la pregunta: si Dios creó todas las cosas, si Él es el creador de todas las cosas, entonces, dijo alguien, también tuvo que haber sido el creador del mal. Pero en realidad, si vamos a la lógica, un ejemplo, un ladrón no nace ladrón, se hace ladrón con el tiempo. Asimismo también Satanás no fue hecho diablo, fue, dice la Biblia, un ángel de luz. Fue creado a la perfección. Para esto, vamos a ver que el mal, no es una cosa que se pueda palpar o ver. No podemos decir: tengo acá una jarra llena de mal. No se puede. ¿Por qué razón? La razón es que el mal ciertamente no existe por sí mismo. El mal realmente es la ausencia de lo bueno. Así sencillamente es la ausencia de lo bueno. Por ejemplo, alguien puso el ejemplo de los hoyos, ¿verdad? Los hoyos son reales, agujeros en el suelo. Los hoyos son reales, pero se le llama así donde no hay tierra. Se le llama hoyo porque no hay tierra, o sea que hay algo que falta ahí, que sacaron de ahí. Por eso se le llama hoyo, ¿verdad? Porque no hay tierra, pero no puede estar separado de la tierra. Cuando Dios hizo la creación, es verdad que todo lo que Dios creó, es bueno. Y una de las cosas buenas que Dios hizo, fueron criaturas con la libertad de elegir entre el bien y el mal. La misma Escritura, nos narra que fuimos hechos a la imagen de Dios. Es decir, Dios no es malo. Fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Y qué quiso decir el escritor cuando dice que fuimos hechos a la imagen de Dios? No estamos hablando de su ser, de la naturaleza de Dios. Dios tiene atributos relacionados y atributos no relacionados. Y dentro de ellos nosotros poseemos también parte de esos atributos.
como su bondad, su amor dentro de otros. Así que Dios permitió a su creación, a estos seres humanos, el poder elegir entre el bien y el mal. Seres libres, tanto ángeles, también humanos. Los ángeles también tienen un libre albedrío. Aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, lo hicieron con un libre albedrío. Tanto como los ángeles y nosotros los seres humanos podemos elegir entre el bien y la ausencia de este, que es el mal. Cuando existe una mala reacción entre dos cosas buenas, pues le llamamos mal. Pero eso no lo convierte en una cosa que haya requerido la creación de Dios, ¿verdad? Veamos algunas ilustraciones para entender un poco mejor el asunto. Si se le preguntara a una persona si existe el frío, si le preguntamos a alguien realmente si existe el frío, bueno, su respuesta sería que sí existe el frío. Sin embargo, esto es incorrecto, porque en sí el frío pues no existe. El frío sencillamente es la ausencia del calor. Es la ausencia del calor. Como que si habláramos acerca de lo que es la oscuridad no existe, ¿verdad? Prácticamente ahora mismo acá estoy experimentando lo que es la luz del sol, la claridad. Mientras que en el otro lado hay oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay luz porque hay ausencia de oscuridad. Y cuando allá donde hay oscuridad haya luz, pues quiere decir que es viceversa, ¿verdad? Ausencia de la luz y la oscuridad. Entonces, la oscuridad no existe. Esta es la consecuencia de la falta de luz. Igualmente, el mal es la ausencia del bien, o mejor dicho, el mal es la ausencia de Dios. Alguien dijo, ¿por qué si Dios existe, por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta gente también enferma en los hospitales, en las cárceles? La gran pregunta: ¿es eso lo que Dios quiere para el ser humano? La verdad, pues no. Igualmente, pues el mal es la ausencia del bien, o mejor dicho, el mal es la ausencia de Dios. Dios no creó el mal, sino que más bien solo permitió la ausencia del bien. La ausencia del bien. Dios no creó el mal, pero Él lo permite. Si Dios no permitiera la posibilidad del mal, tanto ángeles como humanos servirían a Dios por obligación y no por decisión. Pues en verdad Dios no quiso crear robots que simplemente hicieran lo que Él quería que hicieran mediante su programación. Dios permitió la posibilidad del mal para que podamos tener genuinamente la libertad de elegir si queremos servirle o no. Cuando Dios puso a la primer pareja en el jardín del Edén, a Adán y a Eva les dio a elegir. Todo esto es suyo, les dijo Él. Pueden tomar
de todo lo que hay acá que es para ustedes. Pero del árbol del bien y del mal ustedes no van a comer. Entonces prácticamente Adán y Eva eligieron por cuenta propia el mal, que ya por supuesto pues estaba causado por nuestro enemigo Satanás, que se rebeló contra Dios. Nosotros somos seres humanos finitos. Jamás podremos entender a un Dios infinito. Y podemos acusarle de un montón de cosas. Podemos excusarnos, como hizo la primera pareja en el jardín del Edén, cuando Dios los llama a cuentas y le dice: ¿qué hicieron? Mujer, ¿qué hiciste? Y por supuesto, pues, Eva tuvo que escudarse, tuvo que buscar una excusa y dijo: es que la serpiente que tú hiciste. Y cuando Dios también le pregunta a Adán, él dice: bueno, la mujer. Entonces, prácticamente, por la falta de comprensión, no vamos a entender a cabalidad, pero sí entendemos que Dios es un Dios de amor, un Dios bueno, no malo. Mucha gente dice: ¿por qué si Dios es bueno va a echar a la gente al infierno? Te tengo una mala noticia: Dios no va a echar a ninguna persona al infierno. Eres tú mismo el que va a decidir ir a ese lugar. Simple y sencillo, porque no escogiste hacer el bien, sino el mal. Y Dios, en su justicia, Él tendrá que proceder. Romanos 11, 33, 34 dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nosotros entendemos muchas cosas acá como oscuras, dijo el apóstol Pedro, pero un día las vamos a ver tal y como son, claramente. Algunas veces pensamos que Dios es malo solo porque alguien está resentido con Él y escuchamos y lo creemos. Por eso se cree que también, hablando del ateísmo, hay dos clases de ateo. Está el ateo práctico y está el ateo teórico. El ateo práctico porque escuchó que alguien dijo que no había Dios, o porque vio argumentos de otras personas refutando de que no había Dios. Se vuelve un ateo práctico. O quizá porque Dios no lo sanó de una enfermedad, o quizá porque Dios no atendió a sus peticiones caprichosas. Y está el ateo práctico, teórico, ¿no? Que es el que estudia teología, pero no para entender a Dios, sino para contender contra Dios. Entonces, muchas veces creemos cosas sin antes analizar, sin antes analizar, y de ese tipo de ateo hay un montón. Pero veamos, Dios no ve las cosas desde una perspectiva humana, sino que de una perspectiva santa y eterna, con un propósito de bien para el ser humano, para ti que vas a estar viendo este video. Él dice que Él no tiene pensamientos de mal para el ser humano, sino pensamientos de bien. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor, pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Nosotros
como seres humanos miramos las cosas desde una perspectiva pecaminosa, desde una perspectiva terrenal y temporal. Y por eso siempre nos preguntamos, ¿por qué puso Dios al hombre en la tierra, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar y traerían con ellos el mal, la muerte y el sufrimiento para toda la raza humana? A veces pensamos de esa manera. El enemigo viene y pone ese tipo de pensamiento, ¿verdad?, en nuestras mentes. ¿Por qué? Si Dios sabía esto, ¿por qué permitió? ¿Para qué hizo al hombre? Y a veces nos preguntamos también, ¿por qué no nos creó y nos dejó mejor en el cielo? ¿Por qué mejor no nos creó y nos dejó en el cielo, donde seríamos perfectos y no tendríamos sufrimiento? Estas preguntas nos pueden ser respondidas de acuerdo en este lado de la eternidad. Lo que podemos saber es que todo lo que Dios hace es santo y perfecto, y finalmente pues lo sabremos si somos fieles aquí en esta tierra. Un día nos vamos a dar cuenta, como le pasó a Lázaro y al rico, ¿verdad? El rico pudo experimentar la verdad y pudo tener un arrepentimiento fuera de tiempo. Cuando ya él había partido de esta tierra, él pudo entender lo que antes, cuando estaba en vida, no pudo entender. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser, ¿verdad? Han dejado de ser. Entonces, como conclusión, Dios tuvo que permitir la posibilidad del mal para nosotros, para darnos una verdadera opción de adorar o no a Dios. Dios no creó el mal, pero Él nos dio la opción de elegir con nuestro albedrío. Dios no impuso su voluntad sobre nosotros, sino que estaríamos adorando a Dios por obligación y no por libre elección de nuestra voluntad. Alguien dijo: ¿por qué Dios no destruyó al diablo en el momento cuando éste falló? Cuando este ángel decidió hacerse malo, Dios pudo haberlo aniquilado totalmente ahí en ese mismo momento, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios no lo hizo? Porque es necesario que esto siga avanzando, que el mal avance. Si Dios hubiera destruido a Satanás ahí en ese momento, la otra parte de ángeles que no fue engañada hubieran pensado: ¿por qué Dios destruyó a Satanás? De plano le tuvo miedo, de plano era más fuerte que él. Y acordémonos que aquellos ángeles que Satanás engañó, pues nunca también habían escuchado una mentira. Nunca habían escuchado una mentira. Y el resto de ángeles pues estaban vulnerables, pero sin embargo Dios dejó que el mal continuara y dejó que el resto de los ángeles, con su libre albedrío, eligieran si lo seguían a él o a Satanás.
porque al final de los tiempos esto va a quedar claro. En aquel día dice la palabra de Dios que el trigo será aparte y echado en el granero, pero más la cizaña será manojeada y echada al fuego. Así que de nosotros depende si creemos o no creemos en un Dios santo, perfecto, bondadoso, un Dios lleno de misericordia. El mundo adolece de muchas cosas, pero no es porque Dios sea malo, es como consecuencia de la desobediencia del ser humano, como consecuencia de haber desobedecido a Dios. De nosotros depende si queremos servir o no a nuestro Creador. De nosotros depende si queremos hacer el bien o el mal. Todos aquellos que se dicen ser malos, asaltantes, asesinos y cuánta cosa, se refugiaron en eso como una excusa, pero dentro de su corazón no está el hacer el mal, no está eso. El problema es que se han refugiado en eso y decidieron hacer el mal antes que hacer el bien. Que Dios les bendiga y espero que este video sea de bendición para su vida y que pueda compartirlo con sus amigos.